India superó el martes los 20 millones de contagios registrados de coronavirus. Según los datos oficiales, más de 222.000 personas han muerto por la enfermedad, pero muchos expertos sospechan que las verdaderas cifras son muy superiores. Los hospitales están colapsados y a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional de los últimos días, falta oxígeno, medicamentos y camas. ¿Qué podemos hacer? No vamos a salir de nuestras casas. Si vivimos, vivimos. Si morimos, morimos en casa. No iremos al hospital aunque enfermemos. Vemos en los medios de comunicación el mal estado en el que están. No hay oxígeno ni camas. Si no hay ninguna instalación, ¿qué haremos yendo a los hospitales? El gobierno tiene que hacer arreglos para un suministro adecuado de oxígeno en todos los hospitales. Nadie debería estar muriendo porque el oxígeno se ha agotado. Si los pacientes reciben un suministro adecuado de oxígeno, al menos podemos tratarlos y prevenir muertes. Este conductor de mototaxi vendió las pocas alhajas de su esposa y convirtió a su vehículo en una pequeña ambulancia. Alguien le suministró un tubo de oxígeno, otra persona le dio un oxímetro y después un médico le enseñó cómo usar estos equipos para ubicar a los pacientes oxigenados en forma segura mientras los traslada al hospital. Un paciente gravemente enfermo no puede ser llevado al hospital sin oxígeno. Entonces pensé por qué no convertir mi vehículo de 3 ruedas en una ambulancia. No es tan espacioso como una ambulancia, pero seguramente puede salvar vidas. Desde fines de marzo se han reportado unos 8 millones de nuevos infectados, en una virulenta ola que se debería a nuevas variantes del virus y a que el gobierno permitió reanudar la mayoría de las actividades, entre ellas gigantescas congregaciones religiosas y políticas.